Muy buenas tardes. El segundo Festival de Guitarra en homenaje a Guillermo Flores Méndez tiene el honor de presentar al maestro Alejandro Rodríguez Maciel, quien dentro de su carrera se ha desempeñado como guitarrista, saxofonista e investigador. Nos cuenta mediante esta entrevista acerca de su libro Tiempo, Ciudad y Guitarra, un libro importantísimo para conocer algunos aspectos sobre la guitarra en México y en donde dedica un capítulo a la figura de Guillermo Flores Méndez. Bueno, pues muy buenas tardes, maestro Alejandro. Es para mí un placer y un honor que me haya concedido este espacio para poder platicar sobre la guitarra mexicana, sobre su trabajo y muy en particular pues sobre su libro, Tiempo, Ciudad y Guitarra, que es un trabajo pues que ha estado circulando desde principios de más o menos los años 2000, 2003, ¿verdad? Que empezó a hacer esta investigación, ¿cierto? La investigación sí, la Ujú. investigación fue en 2003. Bueno, la investigación fue desde 2000 hasta 2003, pero digamos que salió el primer ejemplar porque fue para un- un- una tesis que yo hice en antropología social. Pero realmente no había salido a la luz, solamente lo habían conocido algunas personas Ah, con ujú. quienes yo había compartido el trabajo, y alguien más que se enteró de casualidad, entre ellos el maestro un investigador, Juan José Escorza. Yo no sé realmente, no he platicado con él cómo es que se enteró de este texto. Creo que se lo dio a conocer el maestro Servio Carrizosa. Y a raíz de eso, él sacó un artículo por ahí que me mostró otra chica que acaba de hacer una investigación sobre las mujeres en México, Jocabet García. Me lo mostró hace varios años, ¿eh? Y bueno, el libro, como no sé si ya te platiqué, lo he comentado en otras ocasiones, pues salió como producto de que pues nadie lo conocía. Yo lo quise publicar en aquel tiempo, no se pudo. Y después me dijo un amigo, ¿sabes qué? Yo creo que vale la pena que se circule, y decidí utilizar los recursos actuales, digitales. eh, y mi intención era que estuviera ahí en Amazon para quien quisiera, lo tuviera de manera digital, porque me decían, ¿por qué no circulas unas copias? Y yo dije, pues sí, pero que se vea más bonito como un libro, pensé, ¿no? Siempre tuve yo esa intención. Por eso le diseñé, yo mismo diseñé la portada, el tipo de letra, ese tipo de cosas que generalmente hace un diseñador gráfico. La idea, quiero decir, fue mía, ya un diseñador lo hizo y acomodó todo pues el contenido, pues ya sabes, debe tener un formato, el libro. Y mi intención era ese nada más, pero después me dijeron, ¿dónde está el libro físico? Entonces decidí imprimir algunos. La ventaja de ahora es que, de estos tiempos quiero decir, que ya se puede editar desde uno hasta, digo, ya no necesitas editar 1000, ¿no? Primero porque ni Claro, tiene presupuesto, y segundo porque sí. finalmente son libros de circulación pequeña, ¿no? Les interesa a uno que otro investigador, y esperemos que a los, sobre todo yo lo pensé para los estudiantes de guitarra, ¿no? Que conocieran su historia. Para Así eso lo es. pensé. En fin. Muy bien. Bueno, antes de continuar, me voy a permitir aquí informar para las personas que están viendo esta transmisión un poco sobre usted, si me permite. Sí, De hecho, gracias. bueno, aquí voy a dar lectura a la semblanza que viene en su libro. Dice, Alejandro Rodríguez Maciel nació en la Ciudad de México e inició sus estudios guitarrísticos en los talleres libres del IPN.
posteriormente en la Escuela de Iniciación Artística número 4 de Bellas Artes. Para ingresar finalmente a la Escuela Nacional de Música de la UNAM, realizó diversos cursos de perfeccionamiento con guitarristas como Wilhelm Bruch en la especialidad de música barroca y con Leo Brauer en música clásica y contemporánea, tanto en la Ciudad de México como en la ciudad de La Habana, Cuba. Desde 1978 ha ofrecido numerosos recitales como solista y con diversos grupos de cámara. Fue fundador del Octeto Guitarte y del grupo Ateneum, ¿sí se pronuncia así, maestro? Sí, sí, sí. Muy bien, que tenían como objetivo la interpretación de un espectro amplio de la música clásica, contemporánea y popular. Paralelamente a su trabajo como guitarrista, Alejandro Rodríguez Maciel ha desarrollado un trabajo en diferentes géneros como saxofonista, a raíz de su ingreso en la Escuela Superior de Música en el género de jazz a cargo del profesor Telles. Finalmente, en la faceta de la investigación se graduó como licenciado en Antropología Social con la tesis Aproximación a la historia de la generación, fundadora de la guitarra académica en el Distrito Federal, en voz de sus protagonistas, un enfoque oral y documental. Actualmente, en este mismo ámbito, realiza una investigación en torno a los espacios de musicalidad en el siglo XIX como parte de una tesis de maestría para la UNAM. Bueno, pues eso es más o menos a grandes rasgos lo que es usted. Y bueno, retomando lo que usted comentó al final sobre la cuestión de los intereses de este libro, de este documento, que puede ser sobre los guitarristas, yo estaba pensando algo muy particular al respecto. Yo leí el libro, obviamente, con el enfoque que también tengo como guitarrista, por el interés particular, pero también al mismo tiempo estaba disfrutando la narrativa en, en un sentido de que me doy cuenta que el libro es muy amable. Yo creo que puede ser un libro que puede acercarse a gente que no necesariamente es guitarrista, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo porque me llama mucho la atención la manera en la que usted vincula el inicio de su libro con toda la investigación que le viene posterior. Me refiero cuando empieza a presentar de alguna manera las raíces de la guitarra. Eso me pareció muy interesante, que no entrara a hablar luego de la guitarra clásica desde las cuestiones académicas, sino que también menciona los instrumentos que de alguna manera son parte de la familia, ¿no? Como las jaranas, la vihuela, incluso, bueno, mencionando algunos aspectos de otros cordófonos, ¿no? Que son menos conocidos, pero que fueron muy populares en algún momento en nuestro país. Eso me llama mucho la atención, cómo introduce esa cuestión en el libro, y luego cómo empieza a hablar precisamente de la formación de las escuelas, que eso también ya pues, es un asunto que también surge a partir de ciertas necesidades de implementar ya la escuela de la guitarra, ¿no? en nuestro país, y que bueno, ya esa es la área institucional que tiene nuestro instrumento, ¿no? Sí, qué interesante tu lectura de esta primera parte. Si quieres, vamos por partes. Sí, sí. Me pareció muy interesante. Nada más, fíjate que ahorita que estabas leyendo pues vamos a decir mi currículum, por decirlo así, Sí. mi semblanza, me estoy dando cuenta de dos cosas. Uno, bueno, de este ya me había dado cuenta que me faltó agregar que yo empecé a estudiar tanto en la iniciación artística número 4 como en la nacional con el profesor Alejandro Salcedo. Tengo que darle yo el crédito porque Vaya, la verdad sí, él me apoyó mucho. Seguimos siendo amigos. Sí. Afortunadamente, pero sobre todo pues, en toda esa primera parte, que es cuando uno está empezando, Así es. desde los talleres del poli, es más, desde que empecé en el poli, que yo no sabía leer música, de hecho, con el famoso libro de Sagrera, yo aprendí a leer, ¿no? Con él tuvo sus encuentros en la Escuela de Iniciación Artística. Desde el Politécnico, que eran unos talleres libres, después Ajá. me paso a la de iniciación artística. Mi intención era pasarme a la superior, donde estaba el maestro
Flores Méndez también, pero no pude ahí, porque estaba otro compañero del Poli que andaba ahí estudiando música. O sea, fíjate, en el Poli era en ese momento, gente de matemáticas, ingenieros, pero eran muy dedicados. Era un taller, era un simple taller, no era nada profesional, pero eran muy Sí, estudiosos y muy interesados en la guitarra. Y pero yo acabé metiéndome a la de iniciación artística número 4 que daba clases ahí en maestro, hice mi examen y todo, y como yo había tenido como 6 meses de estudio en el Poli, pues sí. no hubo tanto problema, ¿no? Y después ya en la Nacional de Música, muchos se fueron al conservatorio y yo me fui a la Nacional de Música. Realmente no pensé demasiado, pensé que era, o sea, no sé por qué, digo, viéndolo bien, no sé por qué, pero nos metimos a la Nacional. Para nosotros en ese momento que estábamos apenas metiéndonos en el ámbito musical, nos daba lo mismo, eran dos escuelas simplemente. Una me quedaba más cerca que otra y nada más. Esa Sí, fue la razón. Y la otra es que el curso que puse con Wilhelm Bruch, puse música barroca, es más bien música antigua, más que barroca, o sea, porque nos enseñó a transcribir algunas cuestiones, eh, sí, de tablatura y eso. Se me fue, yo creo, pero el término correcto sería música barroca. Y después recordando con el finado y ahora maestro Antonio Corona, este, porque él también estuvo ahí, de hecho yo ahí lo conocí en ese curso en la Nacional, también dio un día, Wilhelm Bruch, un curso de música contemporánea. O sea, explicó algunas cositas. Recuerdo muy bien que se puso un talí, se puso en posición de yoga, por decirlo así, vaya, sí. y se puso a tocar el estudio número 1 de Villalobos y dijo que ese tipo de estudios podía servir para meditar, para relajarse. O sea, fíjate, esa experiencia nunca le he platicado. Yo no sé si se acuerdan las personas que lo, ¿Se lo presenciaron? sí, que lo presenciaron o que asistieron, pero fue muy interesante con Wilhelm Bruch. Sí. Bueno, eso quería precisar antes de que Sí. tú siguieras avanzando con respecto Ujú. al libro. Y lo otro, mira, me encantó esa lectura que tú hiciste de esa primera lectura de la guitarra, de presentar el panorama de las guitarras, porque ese era el objetivo justamente. Este, tú eres de una zona en donde hay muchas guitarras muy importantes en México, Sí, así es. y así en muchas otras partes, muchas de esas guitarras siguen vigentes. Yo ahora que fui a Paracho, vi algunos ejemplares que se están reconstruyendo, de las que Claro. menciono ahí. Se han encontrado algunas guitarras ya muy antiguas, pero ya esos nuevos constructores, muchos de ellos comandados por Abel García, o que han tomado cursos con Abel, entonces están reconstruyendo muchos de de esas guitarras, ¿no? El sirincho, la guitarra tuba, la guitarra de golpe, y algunas de esas las pude presenciar hace 2 años que me invitaron a presentar el libro, y suenan fabuloso, ¿no? Entonces forman parte, o sea, lo que quise mostrar ahí es que la guitarra, en el caso de nuestro país, yo podría decir que en Latinoamérica, pero en nuestro país está muy viva en diferentes partes con guitarras propias, ¿no? Sí, Entonces, por supuesto. que no se olvide que esto de la guitarra clásica, la verdad, es una más dentro del conjunto, yo Así es, creo, sí. ¿no? Puede tener quizá más visibilidad, lo que tú quieras, pero la verdad es que tenemos una riqueza enorme con una larga tradición, ¿no? Entonces, y ahora yo creo que la ventaja que podemos es que podemos escuchar con más facilidad ese tipo de guitarras. Sí, entonces, Sí, desde luego. gracias por esa lectura, y qué bueno que te diste cuenta porque ese era el objetivo. Originalmente en la tesis eso estaba hasta el final, era como un anexo casi, Ujú. que ya sabes que los anexos casi no se leen luego. Y aquí lo quise poner en un primer momento para que la gente se ambientara, se contextualizara, por decirlo así. ¿Sí? Sí, bueno, a mí me pareció un muy buen punto para poderlo integrar.
Y sobre todo por eso, ¿no? Da todo un preámbulo, pues, sobre también nuestro origen, como en la música. Y aparte de todo, pues sí da un referente bastante rico, porque como dice, hoy en día ya se están retomando algunos de estos instrumentos, pero algunos de ellos sí cayeron en desuso por mucho tiempo, ¿no? Ujú. Y aparte de todo, precisamente eso es lo rico de ver a la guitarra clásica como una más de entre todas ellas. Nuestro país pues ha tenido una larga tradición de guitarristas y bueno, también hay que decirlo. Posteriormente usted habla aquí de grandes personalidades de la guitarra que han tenido alta e importante relevancia, pero también han tenido momentos injustamente de olvido. Y Ujú. creo que su libro, por eso, o sea, sí apunta, obviamente está dirigido porque es un tema especializado para los guitarristas, pero creo que también, por ello lo que mencionaba hace un momento, de que puede ser una investigación que puede llegar a muchísima gente más, ¿no? Sobre Ujú. todo por la Ojalá. manera en la que está tratado. Y bueno, yo creo que aquí me gustaría hacer la invitación pues a las nuevas generaciones de guitarristas sobre todo, ¿no? Que puedan a acceder a este tipo de materiales, que se puedan interesar, ¿no? Ahorita más adelante me gustaría hablar sobre los repertorios con usted un poquito, ¿no? Sí, sí. Pero sí, bueno, la invitación sí sería esa, ¿no? De que podamos adentrarnos desde esas partes de las guitarras o la música de tradición guitarrística que no solamente es meramente académica, sino también desde los ámbitos populares y obviamente en lo académico también lo que se ha hecho en nuestro país, ¿no? También me gustaría, bueno, que nos platicara un poquito sobre el interés que tuvo en particular sobre la guitarra séptima. Me parece que también es un tema que también poco se aborda, ¿no? Y sobre todo en Ujú. las escuelas de música, bueno, a mí en lo particular nunca me tocó como estudiante. Cierto. Esto yo ya lo vine a conocer ya en el medio, ¿no? Sobre la guitarra séptima. Sí, fíjate que es muy interesante ese asunto, porque debo de confesar, en el 2000, digamos, que empiezo con la investigación, yo tampoco conocía gran cosa sobre la guitarra séptima, tampoco tuve una, pues ni siquiera te iba a decir ninguna clase, mi maestro tampoco lo mencionó, o sea, no se mencionaba por nadie realmente la guitarra séptima. Es más, era más fácil que se mencionara que había existido una propuesta de guitarra por cuartos de tono de Carrillo. Era más fácil que se conociera eso, porque de hecho yo conocí una, aunque nunca oí música, que había sacado, que había mandado construir también el ya desaparecido maestro Miguel Limón. Me cuentan por ahí, alguien me platicó hace poco que sí llegó a tocar algunas sonatas de Carrillo. Hubiera sido muy interesante, ya no tuve yo oportunidad de platicar eso. No sé si tú sepas algo, pero bueno, lo que te quiero decir es que la guitarra séptima no se conocía. O sea, no la conocí yo en mi formación. Yo estuve desde el 77, 78 en la Nacional. Estuve más o menos hasta 85 y no recuerdo que se hubiera mencionado mucho. Entonces, a raíz de la investigación, me empiezo a enterar y después, un poquito después, empiezo a ver que ya oscilaba en el ambiente. De hecho, me encontré un artículo de 2003 que está en la revista de Tijuana que se llama El Desmangue. O sea, quiere decir que el tema estaba por ahí ya, pero consignado por escrito, salvo ese artículo de 2003. Y yo creo que mi libro, bueno, pues que lo hice en 2002, pero fue publicado en 2003, la tesis, no se conocía. Los que han hecho investigaciones sobre la guitarra séptima, que son Random Call, allá en Jalapa, que sacó el libro sobre Octaviano Yáñez y hace
una semblanza introductoria. Creo que, no sé cuándo lo habrá hecho, pero fue mucho después del libro, este, de la tesis original, quiero decir. O se fue en los 2000, no sé, 2008, por ahí tengo el dato que me pasaron. El maestro eh, Jorge Martín Valencia, también que ha hecho un gran trabajo de investigación. Él me dijo que empezó así por ahí del 2004, 2005, haciendo investigaciones sobre eso. Ahora yo creo que es de los que tiene mayor repertorio porque ha investigado, ha sacado, ha escarbado por todas partes Claro, repertorio de guitarra séptima. Es mucho más importante, se han rescatado este, textos, métodos de guitarra séptima medios así es. olvidados. Y obviamente el que ya sacó un libro en este año justamente es Arturo Ramírez de Nayarit, pero se puede decir que ya son investigaciones de ahora, ¿sí? Ujú. En ese sentido, yo creo que cuando menos en términos de recopilación, el libro el que hice fue de los primeros que se hizo. No te voy a decir que haya sido el primero, pero salvo ese artículo de Desmangue, yo no recuerdo otro, no conozco otro, y este libro empezamos a mencionar la importancia de la guitarra séptima, tanto para Octaviano, para la etapa de Octaviano Yáñez, que lo pongo como el primer guitarrista, digamos, que, que, que hace un trabajo más interesante de la guitarra popular a la guitarra, vamos a llamarle clásica. Todavía no es una guitarra, no es una formación institucionalizada, ¿no? Sí, En una escuela, ese trabajo y luego el trabajo que retoma Guillermo Gómez, que al final de cuentas, como dice el maestro, como decía el maestro Flores Méndez, Guillermo Gómez tenía una gran habilidad para el negocio. Entonces, cuando crea sus métodos, él pone exactamente su famosa tablatura que él había inventado, o su hexagrama, hace un heptagrama, o sea, quiere decir, pone las piezas para los que ejercían, para los que tocaban la guitarra séptima, ¿no? sí, Quiere decir que por ahí andaba en el ambiente. Esa guitarra pues va a desaparecer por ahí de los 40, y ahora pues ya está reapareciendo de otra manera, ¿no? O sea, claro. 60 años después, pero sí, quiere decir que tuvo una continuidad, yo creo que todo el siglo XIX hasta 1940, por decir algo, ¿no? Hasta la década de los 40. Desaparece y ahora es retomada, ¿no? Y yo creo que en un futuro, cuando se lleguen a publicar todo el repertorio que se ha encontrado del 19, digo, ya el contenido, las piezas, la calidad, ya eso será trabajo de otros musicólogos, ¿no? Verán Sí, si vale o no la pena. Pero, por ejemplo, algunas de las cosas que ha hecho Octaviano Yáñez, por ejemplo, Alfredo Sánchez grabó una pieza, creo que es un vals, de Octaviano Yáñez, pues de muy alta calidad, y otras grabaciones que hemos encontrado por ahí que todavía afortunadamente ya están disponibles, se pueden encontrar, tienen una gran calidad. Entonces, quiere decir que algunas de esas piezas se pueden retomar, ¿no? Convertirse en piezas clásicas. Por supuesto, pues depende de los profesores de guitarra. Entre más informados estén los actuales profesores que hay que existen en las escuelas de música actualmente de ese material, pues probablemente lo pongan a sus alumnos. Si no se conoce, si nadie conoce ese material, pues difícilmente se va a divulgar y a conocer. Cuando menos primero que se conozca, ya que claro, entre dentro del gusto del guitarrista y después dentro del gusto del público, pues ya es otra cosa, ¿no? así es. Pero sí, finalmente cuando uno lee esas pequeñas, y todo el mundo ya, los que hemos escrito un poquito sobre guitarra, sobre la importancia de la guitarra séptima, esas poquitas anécdotas que comenta Guillermo Prieto, por ejemplo, pues son muy sabrosas, quiere decir que estaba vigente la guitarra séptima, ¿no? Y que no se saben los orígenes exactamente cómo surgió, digo, los especialistas han dicho eso, que todavía no se sabe a ciencia cierta,
pero la cuestión es que en el desarrollo, en la evolución, se quedó en el gusto de grandes sectores de la población mexicana esa guitarra séptima. La guitarra sexta, pues no se usaba. Y por ahí pongo una cita de Campos, muy interesante, que lo hizo en los 30 del siglo pasado, donde dice que la guitarra sexta no se usa Ah, vaya. en la vida normal. Fíjate, yo creo que ya se usaba cuando se gana cuando existe la primera clase, la primera cátedra, vamos a llamarle, de guitarra clásica en el conservatorio en 1921. Yo creo que se usaban las dos, la séptima y la... No podemos saber, ¿no? Porque no Ujú. tenemos testimonios, pero a lo mejor la que se retomaba era la sexta, porque se consideraba quizá de otro nivel cultural probablemente, ¿no? Pero la que usaba Incluso, era la incluso séptima. en la música revolucionaria, es probable que más bien se empleara entonces la guitarra séptima, ¿verdad? Yo supongo que sí se Ahí usó. hay fotografías, luego, precisamente Jorge Martín Valencia a veces comparte Ajá, fotografías sí. de esa época, ¿no? Y son guitarras séptimas las que aparecen, ¿no? Exactamente, sí, eso es lo Sí, interesante, o sea, de que, por ejemplo, las que empieza a divulgar los grandes medios como son a través de las películas, es la guitarra sexta, pero de hecho ujú, yo creo que ahí ya estaban como que los dos, circulando, ¿no? A la par, la sexta y la séptima, ¿no? sí, claro. La séptima, bueno, pues ahí andaba, pero pero no la divulgan, entonces se empieza a popularizar más, tú sabes, pues la guitarra sexta, ¿no? No sé, eso, y yo creo que el asunto de que la guitarra ya empieza a estar incrustada, cuando menos muy poquito en las instituciones oficiales, muy poquito porque la cátedra del maestro Vela, bueno, después hablaremos de la primera cátedra que existió en México de la guitarra clásica en el conservatorio, pues fue de 21 a 26, nada más. Y de ahí Ujú. solamente hasta el 35. De hecho, el maestro de- el maestro de Flores Méndez, pues tocaba la guitarra séptima. Y ya ves que ahí pongo la foto, que es muy conocida, pues la tenía Helguera y Helguera me la pasó, pero de hecho quien se la pasó fue el maestro Flores Méndez, donde está Francisco Salinas, el maestro de Flores Méndez, y está Octaviano Yáñez y está el primo de Octaviano, ¿no? Miguel Roldán Yáñez, ¿no? Entonces están con la guitarra séptima. Probablemente, yo le puse probablemente, pero lo más seguro es que sea la guitarra séptima, no es una guitarra, no es una foto que se vea con toda claridad. Quizá el original, no sé si alguna vez te lo mostraría el maestro Flores Méndez, que sí, quizás se vea ahora sí que con más claridad. Ajá. No, A mí el nunca pude maestro apreciar la foto. ¿eh? No, nunca pude apreciar esa foto, Nunca, nunca me la nunca la mostró. viste, nunca Ajá, tuviste oportunidad. Pues a mí me sí. hizo favor de darme una copia, yo digo que de muy buena calidad el maestro Helguera, Ujú, pero sí, el maestro Flores Méndez me comentó pues, que él se la había dado al maestro Helguera, ¿no? sí, Después la podrás poner, pero viene aquí, es esta más o sí, menos. sí, claro. Sí, es esta, es muy famosa, pero es muy importante. Sí. Sí, probablemente le puse aquí, probablemente con la guitarra séptima. Sí, pues sí. Claro, y por ejemplo, bueno, ¿usted tiene algún dato en el cual podamos como saber si los pioneros de alguna manera, por decirlo así, de los conservatorios en la guitarra, tenían también este vínculo con la guitarra séptima? Por ejemplo, el maestro Guillermo Gómez Bernet, Francisco Salinas. Sí, exactamente. O sea, como te comentaba hace ratito, Maestro Ujú. Gómez Bernet, él yo creo que conoce aquí la guitarra séptima Ajá, y, y elabora su en sus método, métodos. ahí aparece. Ajá. Pero Pero ellos, por ejemplo, bueno, es que es difícil saberlo, ¿no? Si ellos también tenían algún vínculo en ejecución, ¿no? De alguna manera. probablemente, digo, Sí. no sé, quien ha investigado mucho al maestro Flores, digo, al maestro Gómez, Ujú.
es Enrique Salmerón. Sí, No sé si él pudiera dar algunos datos más con respecto a eso, pero ujú, pues yo supongo que debió de haberla tocado para poder hacer los métodos, ¿no? Debió claro, de sí, haberla tenido, aunque pues él venía de la tradición, ahora sí que española, obviamente, sí, de Tárrega, entonces su fuerte era la sexta. Yo creo que lo hizo como decía el maestro Flores Méndez, pues porque tenía mucho ojo para el negocio. Entonces dijo, si pongo un heptagrama, o sea, para guitarra séptima, pues es un método que se va a vender, ¿no? Y claro, sí, también. se va a vender y y va a ser accesible para todos aquellos que siguen manejando la guitarra séptima. Sí, Yo es que creo, precisamente eso es lo que le da lectura a entender o darnos cuenta de que estaba muy presente, ¿verdad? Este instrumento en ese sí, periodo. totalmente. No, no, no. Para mí fue, Sí, primero, yo creo que fue cuando yo me entero de la guitarra séptima cuando leo la famosa crónica de mis tiempos de Guillermo Prieto. Entonces, cuando leo esos párrafos que ya ahora son súper, que todo el mundo que trabaja esto, como te comentaba antes, lo cita porque son fabulosos y porque están muy, muy sabrosamente escritos. Yo ahí los pongo. Este, entonces me doy cuenta que la guitarra séptima tiene un peso especial, ¿sí? claro. Fíjate que, por ejemplo, hice otra pequeña investigación sobre Manuel Paino y él no menciona la guitarra séptima en particular, pero él menciona por ahí toda una orquesta de jaranitas que llega a ver en Jalapa, ¿no? Pero tocadas curiosamente, y eso yo creo que no han enfatizado, se me olvidó comentárselo a Jocabet, porque no sé si ella lo retoma en su tesis, pero tocado por mujeres. Es una Mm, orquesta. Manuel Paine llega a presenciar esa, esa orquesta de mujeres, desde la más pequeña hasta más grande, dice, pero todo tocado por mujeres. Mira, qué mm. interesante. O sea, uno pensaría pues, que podría haber otro tipo de guitarras, pero no, las que se tocan son las jaranitas. Así le Sí, llama él, ¿no? Por eso le llamo como con cariño. Jaranita, jaranas. Sí, pero menciona que son de diferente tamaño. O sea, eso es un recurso muy interesante que digo, que podemos platicar. Digo, estamos platicando así de forma salteada, ¿no? sí, sí, Pero está bien. Ujú. se me hace muy interesante porque fíjate que yo siempre he insistido, yo soy de la idea y creo que ya hay algunos otros como yo que hemos reflexionado de manera independiente. Yo no creo mucho, no, no, no es que no creo. Yo pienso que la guitarra, ahora que han salido tantos ensambles de guitarra, se tendría que explotar más con diferentes timbres, ¿sí? Con diferentes timbres, igual de guitarra. Ah, sí, claro. Porque un solo Ujú. timbre de guitarra, o Sí, sea, a mí me parece, efectivamente, que da una sonoridad especial, sí. Yo no digo que no, pero realmente yo creo que para que luciera como un cuarteto de sí, cuerdas sí, desde tocada, luego. tendría que Claro. ser de diferentes timbres, ¿no? Y, Sí, y las jaranas, tal como las menciona Paino en esa crónica, quiere decir que ya había esa noción de los diferentes timbres. Y aquí pues, todo se queda en cuatro o seis guitarras. A mí ajá, ya claro. se me hace una exageración. Y ya más, digo, es una locura, creo yo. Sí, incluso sigue existiendo así, ¿no? En los ensambles de son jarocho, sí, pues los grupos, ¿no? Exacto, Actuales que siguen exacto, sí, 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 teniendo sí, sus jaranas pequeñitas que les llaman mosquito, ¿no? Por ejemplo. exacto. Y Sí, ya o de sea, ahí hasta las más grandes, ¿no? entonces, ¿qué pasa? Pues que da Ajá, una riqueza tímbrica, o sea, sí, absoluta, ¿no? claro. Cosa que la guitarra no es un solo timbre, ¿no? Así es. Amplificado, amplificado Sí, si tú quieres, pero es un solo timbre, ¿no? O sea, ahí hay que, si tú quitas el mosquito de varias, dentro de varias jaranas, se nota. Si quitas una guitarra dentro digo, aunque obviamente por la voz que lleve, no se nota. En términos tímbricos, quiero decir. ajá, sí, 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 En claro. términos tímbricos. Digo, en términos de voces, pues sí. Si le, si le diseñaron una voz a cada guitarra, es obvio que se va a Por hacer supuesto. sentir. Pero en términos tímbricos, yo creo que es mucho más rico así, ¿no? En fin, Claro.
esa es mi opinión, pero Sí, ya es algo que voy a tratar de desarrollar más en la siguiente, en el siguiente, voy a hacer una continuación, digo, ya te doy bueno, ya lo comenté, pero como primicia voy a hacer una continuación de la siguiente generación. Pero sí. bueno, como estamos platicando un poquito no estamos yendo así en todo el aspecto cronológico, después lo comentamos con más Sí, calma. no, está muy bien, no se preocupe. De todas formas, bueno, lo que le quiero preguntar antes de pasar a otro tema, eh, las grabaciones, bueno, más bien, la pregunta sería, ¿usted tiene algunas grabaciones que vinculen este tema de la guitarra séptima? Fíjate por ejemplo, yo supongo que existió. Sí, Yo tengo una grabación que encontré que se llama en un disco que alguien sacó bueno, eran dos investigadores, no recuerdo ahorita sus nombres, pero viene aquí en el libro, eh, que se llaman Danzones Veracruzanos. Es un sí, dueto donde está Octaviano Yáñez y su primo, Roldán Yáñez. Y entonces ellos grabaron una pieza que no tiene nada que ver con el danzón tal como lo conocemos ahora, pero así se llama, o sea, estas personas por alguna razón lo incluyeron, quizá porque así decía el disco, pero no tiene que ver con el danzón tal como nos lo imaginamos. Estamos hablando de sí. una grabación como entre 1900 y 1900 y piquito, ¿sí? O sea, 1900, en la primera década se puede decir. Ujú. Entonces, obviamente no hay es otro tipo de danzón tal como lo conocimos en los años 50, digamos, ¿no? Sí. Pero además Este, es un formato musical que no corresponde a lo que hoy en día se le puede llamar como académico, ¿no? Sino más uh-huh, bien de música popular, entonces. exactamente, sí. Ah, ya, muy bien. No, pues Sí, sí. interesante de todas formas. Esa la tengo, te la puedo compartir con mucho gusto, Sí, gracias. porque ese disco ya, yo creo que ya no circula mucho. Ajá. Yo pensaba subir algunas cositas a YouTube para que la gente la escuche, pero va a ser muy buena oportunidad para que ya sea que tú la subas o lo agregues un poco a la Sí, lo plática. podemos agregar aquí a esta charla, desde luego. Sí, 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 con mucho gusto te la comparto. De guitarra séptima, no creo, digo, ahorita que lo mencionas, tengo ejemplos que ya grabó Jorge Martín Valencia, que Ajá. puso en YouTube. Sí, También las grabó, este, el maestro Selvio Carrizosa, también dejó grabadas, música original para guitarra séptima. Eh, pero con mucho, también ya saqué el audio y te lo puedo compartir, aunque están en YouTube. Pero digo, para que las tengas tú también ya conjuntadas en un solo espacio, ¿no? Y sí, claro, pongas muchas gracias. algunos fragmentos. Este, pero, pero así de la época, yo creo que es esta de Octaviano Yáñez, Ujú. Danzones Veracruzanos. Sí, En ese disco. Ese sería como el original, porque ni siquiera las grabaciones de Guillermo Gómez creo sí, que hayan sido en guitarra séptima, las que están circulando. Es sí, que, claro. digo, te comento, cuando hice el libro, estoy hablando de entre 2000 y 2003, vamos a situarlo, en los orígenes del libro, Sí, circulaba un disco en una compañía canadiense que decía grabaciones originales de Segovia y sus amigos. Este, y entonces aparece Guillermo Gómez. Algo, te comento una anécdota muy interesante que creo que viene en el libro que me platicó el maestro Flores, que curiosamente, para su mala suerte, Guillermo Gómez y Segovia no se llevaban muy bien por razones ujú, del fandanguillo famoso, ¿no? No sé si era por el estreno, qué sé yo, fandanguillo, el primer fandanguillo que compusieron para guitarra.
Entonces, yo creo que ahí tenían sus diferencias, ya sea de interpretación o de algo. Con detalle, pues no lo sabía el maestro Flores Méndez. Pero la cuestión es que no se simpatizaban, ¿no? Para nada. Guillermo Gómez y Segovia. Y entonces, curiosamente, o sea, la ironía que yo pongo en el libro es que el recopilador de las grabaciones de Segovia y sus contemporáneos, así se llaman, ¿no? Segovia y sus contemporáneos, pues los ponen juntos, ¿no? O sea, los ponen como, casi casi como si fueran amigos, pero por razones del destino, o sea, pues los pusieron así, pero la verdad es que creo que eran enemigos irreconciliables, ¿no? Sí, sí, esos son, es que digo, hay que mencionar a Maestro Flores Méndez porque él tuvo la oportunidad, él traspasa todas las generaciones, se puede decir, y tiene una información, además tiene una memoria maravillosa y una Sí, habilidad desde para, luego. para platicar muy sabrosa, ¿no? Sí, Este, claro. Sí, bueno, pues él es la parte fundamental de la transición de muchas generaciones, ¿no? Eh, Sobre todo, bueno, él le sobrevive, pues sí, a un montón de artistas que actualmente, pues, de alguna manera ya tienen una propuesta muy diferente, ¿no? En el medio guitarrístico ahorita que estamos hablando de los años 20, de los años 30, ¿no? ajá, sí, Y sí, creo que sí, el maestro Flores Méndez se empapó de un bagaje muy importante, además de que le tocó pues una generación de maestros en el conservatorio, pues de lo más pesado, ¿no? Los maestros del nacionalismo prácticamente, ¿no? sí, sí, Alumno del maestro Manuel M. Ponce o de Candelario Huízar, por ejemplo, ¿no? Que aquí lo sí, menciona también en su libro, ¿no? no, y pues del mismo Manuel M. Ponce yo creo que fueron vivencias únicas, imagínate, ¿no? O sea, tan importante para, no nada más, digo, en todos los sentidos, Manuel M. Ponce, pero para la guitarra yo creo que ha sido uno de los elementos eh, fundamentales simplemente para el despliegue de la guitarrística mexicana, ¿no? Sí, claro. El hecho de que él haya tomado clases con él, que haya convivido de una manera más familiar, pues no deja de ser un hecho extraordinario realmente, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, maestro, más allá de lo anecdótico de la experiencia que tuvo usted en la investigación, eh, vamos a tocar el punto ahorita de Flores Méndez en Ujú. particular. Eh, Más allá de lo anecdótico, le digo, de cómo vivió usted la experiencia de la investigación con él, ¿qué usted pudiera compartir al respecto? ¿Qué perspectiva tiene usted del personaje? Porque, bueno, el maestro Flores, sabemos, la mayoría de los guitarristas, al menos yo en el entorno me he dado cuenta que lo ubicamos más por su labor pedagógica y muy poco por su labor como compositor, ¿no? Ujú. Y bueno, cabe mencionar que en mi caso, que tuve la oportunidad de conocer al maestro y que pues también tengo, pues por fortuna, el acervo de las composiciones del maestro, pues son más de 200 piezas, ¿no? Más de 200 composiciones las que realizó el maestro. Es un repertorio muy extenso, pero creo que lamentablemente pedirle hoy en día a los guitarristas de las nuevas generaciones, incluso me atrevo a decir pues de anteriores, Ujú. pedirle a algún guitarrista que interprete alguna obra del maestro Flores, pues sí es algo que sí se escapa, ¿no? De nuestra realidad, lamentablemente, ¿no? ¿Qué percepción tiene usted sobre este personaje, dado que también usted lo conoció, hizo la investigación en conjunto? Sí, en el sentido de composición, fíjate que, déjame decirte, yo lo que te tengo que platicar es lo que yo viví como estudiante de guitarra. Yo no conocía las obras del maestro Flores Méndez por principio, ¿no? Ujú. Ni nadie me las mencionó, tampoco mi maestro, o sea, no eran obras que se conocieran, eso es algo que se tiene que decir, o sea, para que algo se conozca es como este libro o la obra. Actualmente ya hay más medios para divulgarse, pero si hablamos
de los 80s, por eso es que el cambio es tan drástico entre todo cómo se divulgaba una obra y las posibilidades que tiene ahora, ¿no? Que está sobresaturado, ¿no? Aquí ya puedes escuchar obras de quien sea, y ya no sabes ni de quién es, pero ya está ahí esa obra. Y Sí, en fin, entonces, con respecto al maestro, pues yo nunca conocí sus obras. Te hablo del tiempo en que yo estuve como estudiante. sí. Eh, Ni tampoco vi que se divulgara, ¿no? Los festivales en donde empieza a haber ya más difusión de las obras es realmente la década de los 90, ¿no? Ya es Ujú, después. sí. Ahora, aquí yo no sé si contribuyó un poco, y tú lo sabes, porque también conociste al maestro Flores Méndez, que él era excesivamente modesto, ¿no? Sí, Entonces, claro. no tan fácilmente, no porque no quisiera, sino porque solamente que le pidieran así expresamente, maestro, présteme alguna de sus obras, quiero tocarla, lo hacía. Es así como, por ejemplo, el maestro Selvio, que lo conocía muy bien, pues Sí. le pide que componga algo para guitarra y orquesta. Y así Ujú, es como él se anima a hacerlo, pues, ¿no? Dice, bueno, dice que empezó a rasgar unos arpegios, algo así, comenta y lo pongo en el libro, pero y entonces hace ese concierto. Pero dime tú, ¿cuántas grabaciones hay? ¿Quién lo ha retomado o algo sí, así? claro. No creo que haya muchos, ¿no? O que se conozca, Sí, incluso por curiosidad histórica, ¿no? Ya el análisis, te digo, de qué tan bello es, qué tan sí, tocable es, que ya es otra cosa, ¿no? Es otro punto. Primero, que se dé a conocer, ¿no? Y claro, sí. después ya que venga el análisis musicológico y el papel que juegue. Y eso ocurre con compositores que actualmente son muy famosos, pero que igual no se pueden por otras razones de derechos o lo que sea, no se conocen, ¿no? Sí, Me estaban mencionando por ahí algún otro compositor. Entonces, con respecto al maestro, yo creo que ese es un terreno inexplorado, es un terreno que realmente la generación de ustedes, en particular, tú que estás un poquito trabajando y que tuviste oportunidad de conocer al maestro, yo creo que vas a tener una tarea por ahí, ¿no? Afortunadamente eres joven y tienes muchos años para divulgar esto, pero sí, yo creo que se tiene, mira, por ejemplo, si existiera una clase de análisis, que no la hay, de análisis guitarrístico, de análisis musical, se tendría que poner una obra no nada más de los grandes guitarristas que hacen falta, o sea, si tú te das cuenta, no hay clases de análisis de guitarra, de sí, análisis de claro. obras musicales. Eso debe estar en los conservatorios, en las escuelas. Y ahora el análisis de las piezas de estos maestros para que se conozcan, para que sepan su valía musical y para que sepa y que se conozca la obra musicalmente, ¿no? Y ya sabes, una obra pues, se tiene que escuchar a muchos niveles. Uno es como lo escuchamos los músicos, cómo se escucha en análisis y cómo se escucha en términos pues de placer musical, ¿no? Que al final de Sí, cuentas yo creo que es el más importante, ¿no? O sea, escucharlo por el gusto de escuchar música, por el gusto de conocer. Entonces, yo creo que la obra en ese sentido, en el sentido académico más estricto, la obra del maestro Flores Méndez está todavía, bueno, vamos a llamarle así, en pañales, como dicen, ¿no? No, sí, apenas se va a dar a conocer. Esas 200 obras, bueno, sí tenemos discos desde los 80, ¿no? Me acaban de regalar este disco, yo no lo he escuchado, aquí bien, supongo que lo tienes, ¿no? ah, no, 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 ese no lo conozco. Yo espero digitalizarlo. Ah, sí, por favor. Y aquí viene algunas bagatelas, por ejemplo, yo no las he Ah, oído. Las ujú. bagatelas ¿Y son tocadas por el maestro? tocadas por el maestro. Ah, ya, sí. Y me hizo favor de regalarlo Ah, el maestro Francisco Montes de Oca, un ah, gran ya. profesor Ujú. de
que fue profesor de sala Chopin. Sí. Y me hizo favor de regalarme, está nuevecito, Es así, una ¿no? antología de autores mexicanos, ¿verdad? Lo que estoy viendo. Exactamente, sí, que hizo Ajá. la UAM, y Sí, pero un amigo que tiene un aparato para digitalizarlo me lo va a hacer próximamente. Trae obras de los dos cantos a Villalobos, de Juan Elguera, el sí, tango Laureana, de Julio César, tocados por ellos mismos. sí, claro. Canción y danza de Gerardo Tamés, Cinco bosquejos de Ernesto García de León y Ujú. Las bagatelas del maestro Flores Méndez. Ah, muy bien, sí. Sí, Y, Las Bagatelas es una obra que sí, afortunadamente tiene camino ya recorrido, sí son obras que se han digo, difundido, divulgado, afortunadamente. qué bueno. Sí, Sí, pero aquí lo interesante es que el ajá. maestro pues, Sí, dejó están tocadas por él, además. su testimonio, ¿no? Sí, Entonces, espero pues, hacerlo pronto, pero dependo de este amigo. y Que de hecho, sí, grabaciones del maestro Guillermo, pues sí, sí hay, sí pero hay. es difícil de encontrar, sí, también. Hace falta una historia de la guitarra en México, Ujú. en términos de seminario o en términos de clase. Eso lo platicaba yo con Juan Carlos Laguna, que es fundamental. Ya no nada más de historia de la guitarra mundial, que es importante, y Sí, historia de la guitarra en México, ya se podría hacer. O sea, es tanta sí, la claro, riqueza, por es supuesto. tanta la riqueza que ya se puede hacer. O sea, hay material, cuando menos a nivel de primero de seminario se podría hacer. Pero estamos hablando, ¿cuántos conservatorios hay en la República Mexicana? Cuando menos, es más fácil que en otros conservatorios ya se empieza a hacer. Me platicaba Arturo Ramírez que en Nayarit que ya existía o se ha dado un seminario de historia de la guitarra, ¿no? Sí, Eh, no sé en otros lugares, pero yo creo que eso se debe hacer. Y el otro, yo, pues yo propondría así al aire, el de análisis de la música de los compositores mexicanos, ¿no? Yo creo que ya hay bastantes compositores mexicanos que están produciendo obra. Digo, de análisis de la guitarra en todo tipo, pero que también se analicen los compositores mexicanos, obviamente, ¿no? sí, desde luego. Entonces, simplemente porque la música, digo, cuando se hace el análisis, se hace análisis de la guitarra, digo, de la música, pues, obviamente ya internacional, lo cual es importante, pero yo creo que también es importante para el estudiante de guitarra que se haga análisis, pero quiero decir más musicales, netamente académicos, de las obras de guitarristas, ¿no? De guitarristas de todo tipo, ¿no? O sea, yo eso lo he visto muy poco. O sea, bueno, eso, vamos, es que cuando menos a mí no me tocó, no sé ahora qué tan duchos estén los... Es que el guitarrista no se preocupaba mucho de eso, la verdad. El guitarrista nada más quería tocar y San se acabó. Sí. Esa es una de las grandes limitaciones que yo creo que tiene. Entonces, musicalmente, yo digo que por eso también no se incrustaba mucho la guitarra a un nivel más amplio. Por ejemplo, en la música de cámara se quedó siempre con las guitarras. Y eso para mí es un error. O sea, si hubiera más obras para guitarra y otros instrumentos, es una manera de ensanchar el campo, creo yo, es mi opinión. Claro, sí. Ensanchar el campo, este, y además el campo no nada más estético, sino el campo de las mismas posibilidades composicionales de la guitarra, ¿no? Por Claro, supuesto. sin que deje de ser la guitarra el instrumento íntimo, sabemos que es, ¿no? O sea, sobre todo por las posibilidades tecnológicas que tenemos ahora para ampliar el volumen de la guitarra, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que ya se pueden hacer cosas interesantes. Incluso hace rato mencionaba usted de la diversidad de tamaños de jarana, pero incluso también podríamos tal vez pensar en los timbres, también de acuerdo a tipos de guitarra, ¿no?
Por ejemplo, pues se me ocurre ahorita algunas guitarras eléctricas, el uso de pedales, que ya también se ha estado dando, ¿no? También Ajá. han salido compositores que también están implementando lenguajes electrónicos, que también es interesante, ¿no? ¿Cómo Se va no? ¿Cómo no? enriqueciendo, se va enriqueciendo, ¿no? Yo recuerdo que eso lo planteé cuando yo era estudiante y pues, Sí. se rieron. Se rieron. No, Le pues digo, es no, que pues es que yo no podemos quería, negar, ajá, te estoy hablando de los 80, ¿eh? O sea, sí, yo dije, es que necesitamos implementar también es que mira, había la obra en ese tiempo salió el disco yo había visto dos obras. A lo mejor no son, una que hizo Blas Galindo, no sé si tú sepas, ah, sí, de guitarra eléctrica y orquesta, de ¿no? guitarra eléctrica y orquesta, esa la vi. Ajá, No recuerdo estéticamente cómo está, no sí, recuerdo gran cosa. Recuerdo que fui por la novedad y me parecía muy interesante, ¿no? O sea, sí, fue en claro, Bellas Artes. No sé ni quién la tocó, la verdad. ajá, Pero de que fui. Y entonces me pareció muy interesante, pues, que por existiera supuesto, eso, ¿no? Y luego había otra obra que se había hecho famoso, aunque yo no la vi muy bien, pero como que mencionan la portada del disco que le habían hecho a Williams, ¿no? A John Williams. ujú, Y era así como lo más famoso. Entonces, recuerdo que dije, no, pues sí es que deberíamos de tener más posibilidades de tocar con la guitarra eléctrica. Yo nunca, o sea, yo no toqué guitarra eléctrica, la verdad, porque había un prejuicio. No te puedo decir que mi maestro me introdujo ese prejuicio, no sé, pero sabíamos que era algo que no podías estropearte la mano ujú. y que esto otro era otra cosa. No, no, no. Según Realmente eso, ¿no? yo me empecé a interesar eso poco por el jazz, ¿no? Aunque Ujú, el jazz, digamos, me ganó más por la onda del sax, sí, pero en la guitarra, sí yo veía cómo tocaban con la plumilla y yo no logré desarrollarlo y yo dije, no, no cabe duda que es otro mundo, el mundo de la ujú, plumilla, el manejo de la plumilla, es otra cosa, ¿no? Es sí, otra cosa que tiene que estudiarse y que tiene que, que hacerse un método para que se pueda realmente desarrollar bien, ¿no? Ya cuando sí. vemos todo el desarrollo de los rockeros, pues es fabuloso, Pero que puede integrarse bien, ¿no? Puede integrarse bien a posibilidades también de complementarse con otras guitarras, con otros instrumentos y de hacer incluso música académica con ello, ¿no? exacto, exacto. Y bueno, se ha dado incluso, no solamente en México, sino en otros países. Es algo que Ujú. ya se ha hecho, pero sí creo que también a veces la visión de las escuelas, sigue siendo muy ortodoxa, ¿no? Muy Sí, tradicional. sí, sí, sí. Entonces, a veces sí, precisamente esto que comenta, a lo mejor no propiamente por los maestros que lo argumenten directamente, pero el mismo medio a veces sí marca un prejuicio, ¿no? Sí, 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 cómo no, cómo no. Y Sí, los mismos sí, compañeros, o sea, y es sí, que eso ocurre con todo. Mira, no sé con quién comentaba hace poco que si te das cuenta, no hay muchos guitarristas de música antigua en México, ¿no? ujú, O sea, que toquen vihuela, laúd, o sea, no sé, claro, sí, o sea, es un puñado. O sí, sea, yo creo que no puedes contar ni 20, yo creo, por decirlo así, sí, ¿no? Y conocidos menos, ¿no? claro, Sabemos que hay mucha gente en el extranjero ya trabajando ese asunto, ¿no? sí, Afortunadamente. Pero aquí, pues son, no sé, muy poquitos. Y los que empezaron, pues eran Antonio Corona, Eloy Cruz y ujú, obviamente Isabel Belé, que ella les enseñó las bases, pero no se conocía. Si así en ese campo que es tan rico de música virreinal y antigua, europea, que puede haber, hay muy pocos, imagínate en otros campos, sigue habiendo, bueno, lo que te quiero comentar es que había prejuicio, ¿no? O sea, muchos guitarristas, yo recuerdo, o sea, como que veían eso así como estrambótico, así, música antigua, pues sí, sí, algo curioso, hay
¿qué hay que hacer? No existió y san se acabó, ¿no? Yo prefiero Claro, tocarla en mi guitarra, decían, y san se acabó. sí. Entonces no existían esos prejuicios entre los mismos guitarristas, ¿sí? Entonces, yo creo que afortunadamente ahorita ya la globalización te permite entender muchas manifestaciones de todo tipo en términos de guitarra, pero sí esas combinaciones, por ejemplo, guitarra clásica con guitarra acústica, pues no son comunes, por ejemplo. Ujú, O simplemente que tú dieras un concierto con guitarra eléctrica, clásico, pues, ¿no? ujú, Con alguna obra contemporánea y luego la mitad de guitarra acústica y la mitad de lo otro, o hacer algún experimento de ver cómo suena tal obra con guitarra eléctrica, o qué sé yo, o con dos sí. guitarras eléctricas, se pueden hacer tantas cosas, o guitarra eléctrica y otros instrumentos, y guitarra acústica, una obra de cámara, sí, qué sé yo, se pueden hacer, pues, ¿no? O sea, pero todavía está en proceso, yo creo, ¿no? Sí, y bueno, por ejemplo, hace rato que iniciamos la charla, hablábamos precisamente de cómo la guitarra clásica es una guitarra más, ¿no? Ujú, Y nos enfocamos en el periodo antiguo, pero se redondea la idea, ¿no? Ahorita estamos hablando cierto. de la actualidad y sigue teniendo esta transformación de conectarse con otros lenguajes, con otros instrumentos, con otros géneros, ¿no? Por ejemplo, volviendo un poquito a lo del maestro Guillermo Flores, también hay un dato que usted menciona que es sobre la Sociedad de Amigos de la Guitarra. Ujú, Y, por ejemplo, esta sociedad no era exclusiva de guitarra clásica, ¿no? Eran guitarristas que podían ser desde aficionados a la guitarra ujú. hasta, pues sí, concertistas, ¿no? Y lo que hacía esta integración, esta sociedad, era únicamente el instrumento, no importaba, ahora sí, una distinción de género, de ejecución, de estilo, nada de eso, ¿no? Era la guitarra la que unía a esta sociedad, ¿no? Sí, sí. Sí, fíjate que eso se me hizo muy interesante porque curiosamente cualquier asociación, si tú te das cuenta, ahorita habría posibilidades para que hubiera asociaciones, ¿no? Una buena Sí, asociación. sí, Pero lo que vemos es que el guitarrista sigue desgregado, cada quien ahora sí que se rasca con sus propias uñas, ¿no? sí, O sea, no hay alguien que los unifique. Entonces, esta propuesta que el maestro Flores Méndez estaba haciendo, digo, porque sí existe en el mundo, pues, están que luego culminan en revistas, ¿no? ujú, Sabemos que en Estados Unidos hay una asociación, pero de repente pues ya se convierte en asociaciones pues, muy sofisticadas realmente, ¿no? Algunas con mucha tradición, pero aquí pues no hay asociación. No sé si hay celos ujú. digo, siempre hay celos en todos los elementos, pero no sé, como que no hay posibilidades de unificarse, ¿no? De unificarse en un trabajo común. Cuesta trabajo dirigir, y yo creo que eso tiene mucho que ver. En el caso, en la etapa que le tocó al maestro Flores Méndez, es significativo porque, bueno, primero, si te das cuenta, era una comunidad muy pequeña. Hay un elemento fundamental, la guitarra no era bien vista en términos de concierto, el maestro lo padeció. Sí, No era bien vista, lo choteaban, decía, para utilizar una palabra que él usa, dice, ujú, no, lo choteaban, no lo consideraban, y lo menciono, eso lo rescato porque se me hace muy importante. O sea, la guitarra era un instrumento marginal dentro del conservatorio. Podríamos hablar, obviamente, si hiciéramos un símil, podríamos decir que tenía racismo, ¿no? sí, Que no la querían, era un patito feo a la guitarra. Claro, en relación al piano, pues obviamente. Por eso es que la guitarra siempre parece estar rascándole
los talones al piano en términos de búsqueda de repertorio, ¿no? O sea, haciendo transcripciones, o sea, como para quedar, mira, yo también me sé vestir bien, Sí, ¿no? Entonces, te voy a hacer una transcripción. Pues, la guitarra empieza así, o sea, sí, las composiciones de los españoles que se siguen tocando, Asturias, todo eso, es, claro. vamos Son extracciones del piano, sí. exacto, Ujú. son transcripciones, Sí, es más, yo te debo confesar algo, cuando yo empiezo a tocar guitarra, yo lo que quiero hacer es tocar para Elisa en la ujú, guitarra, ¿sí? O sí, sea, era mi referente, ¿no? claro. O sea, era una pieza que me gustaba y yo dije, la voy a transcribir. Nunca pude Sí. tocarla en ese tiempo, pero No, y porque, hoy en día pues, ha cambiado mucho la jugada, ¿no? Tenemos, ahora sí que en cuanto a composiciones para guitarra, para aventar para arriba, ¿no? Hay una serie de compositores increíble, una lista enorme, ¿no? Y sobre todo, bueno, ya no únicamente compositores europeos, latinoamericanos, hay toda una escuela enorme, ¿no? cierto. Mexicanos no se diga, tenemos muchísimos compositores en México. Pero fíjate que lo curioso es que los compositores que han, bueno, no te hablo de en la actualidad, pero cuando menos antes, los que figuraron para la guitarra importantes, ninguno era guitarrista, ¿no? Si Sí, pensamos en Rodrigo, si pensamos sí, en en Manuel de Ponce mismo, Ponce, ¿no? en Castelnuovo, o sea, Claro, estamos hablando de compositores, no guitarristas, ¿se entiende? sí, Entonces, ahí quiere decir que el guitarrista necesita vestirse de más composición, ¿no? Quiero sí, decir, de más elementos compositivos de otra índole. El único que ha trascendido eso es Brower, pero Brower es un músico muy completo, que lo mismo te compone ah, para orquesta sinfónica que para guitarra, ¿sí? O sí, sea, estamos hablando de músicos de ese nivel. Y yo creo que en México todavía no tenemos ese nivel. Este, porque ha faltado quizá formación, no sé. Por supuesto son buenos guitarristas, digo, eh, son diferentes lenguajes, lo que hace Julio César Oliva, lo que hace Ernesto García de León, pero siguen siendo compositores como tipo Chopin, ¿no? Para el ujú, instrumento, quiero decir, sí, ¿no? O sí, sea, exclusivos de la guitarra, ¿no? Ujú, exclusivos de la guitarra. ajá, sí, claro. Este, pero digo, a mí se me hace curioso esto que te comento, de que esas grandes obras, esos grandes conciertos fueron hechos por guitarristas, digo, por compositores no Compositores, guitarristas, ujú, ¿no? sí, claro. Y así en muchas otras, por ejemplo, pues, piensa en la obra de Ginastera, o sea, las obras que se respetan, piensa en las obras de Piazzolla, piensa en las obras de Brindle, ¿no? O sea, son compositores no guitarristas, Ujú, ¿sí? claro, Y eso, bueno, por supuesto, ha vestido a la guitarra y la ha elevado, ¿no? Pero in- eh, eh, pero como que ha faltado ahora obras de guitarristas que, que, que tengan un parangón. Yo creo que ya hay más, digo, ahorita estamos hablando mucho de lo que ya conocemos. Seguramente hay más obras de compositores no guitarristas que tienen ese nivel, pero todavía son tan nuevas quizá que están en el proceso de conocerse, ¿no? Yo sí. supongo, o espero también, ¿no? Aunque aún así, independiente a si son compositores que toquen o no la guitarra, bueno, yo he pensado muchas veces que el repertorio también tiene desafortunadamente un rezago o una limitante, ¿no? Creo que seguimos arrastrando un repertorio limitado de ciertas obras, ¿no? Claro. Y por lo mismo pasa como lo que mencionábamos hace rato, compositores como el maestro Guillermo Flores Méndez, o incluso su maestro, ¿no? Que fue también compositor, el maestro Francisco Salinas, ¿no? Cierto. Y así un montón de compositores que desgraciadamente no logran salir a la luz, también porque la labor interpretativa no,
no hace que se tenga esa percepción de crecer el repertorio, ¿no? Es maravilloso, desde luego, por ejemplo, tocar las obras que de por sí son muy consagradas, como Recuerdos de la Alhambra, Capricho Árabe, o transcripciones como La Chacona de Bach, que, bueno, yo siento que todos los que hemos estudiado en una escuela de música, guitarra, hemos pasado por ese repertorio, ¿no? Y es maravilloso, es un gran deleite, tampoco se le puede demeritar, ¿no? Pero a veces los intérpretes se quedan en esa parte, ¿no? Y entonces yo siento que la labor del intérprete también debe de ser de impulsar las obras, el poder tener un repertorio que salga, ¿no? Sí, 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 definitivamente, pues ahí yo creo que sí depende en gran parte de los profesores, honestamente. O sea, si a mí mis profesores en general me hubieran dado obras, ya sea por obligación o por el puro gusto, simplemente que me comentaran que que existían obras de otros autores, pues es como te vas interesando. O sea, aquel que empieza, digo por obligación eh, porque forma parte del proceso de formación, ¿no? Sí, Es decir, si a ti en el programa de, no sé, de tercer semestre del bachillerato musical te dicen tienes que tocar las bagatelas de Walton, no sé, voy a decir cualquier cosa, sí, sí, de Walton, pero también las bagatelas de Flores Méndez, claro, o cuando menos una de cada quien, sí, ya tienes un elemento, ¿no? Hasta claro, puedes sí, hacer un programa de decir, en un futuro cuando te recibas, voy a hacer un programa de puras bagatelas de compositores, ¿no? así No es, sé, sí, se me ocurre, o sea, claro, o de temas de variaciones, uno de Ponce, o el tema de variación del maestro Flores Méndez, o sea, obligar a que siempre haya una o dos obras de compositores, ¿no? sí, por Entonces, eso es supuesto. lo que puedes hacer. Digo, yo sé que ya en en los festivales existe, ¿no? Digo, tú me estabas platicando, o sea, obviamente se obliga, tienen que tocar una obra del maestro. Sí, si es en homenaje a tal maestro, lo Ujú. tocas, es obvio. Ahí con mayor razón, ¿no? Así como cuando existían los de Ponce, todo el mundo tenía que tocar la de Ponce, ¿no? Sí, Y claro, así, pero aquí estamos hablando de la formación de los chavos, o sea, que sepan que existe Flores Méndez como compositor, que no nada más fue un maestro, sino que además fue compositor y que tiene composiciones de todo tipo, ¿no? sí, así es. De diferente, incluso hasta para todos gustos, diferentes idiomas, diferentes sabores, todo ese asunto, o sea, pero pues cómo se va a enterar la gente? No nada más es la divulgación, a lo mejor tú pones una obra, la pones en Facebook, alguien dice, ah, sí, tocó Israel esta obra, y ya sigue viendo, ¿no? O sea, y Ujú. no pasa más, o sea, a alguien a lo mejor le puede interesar, a lo mejor no, no sé, en Facebook acuérdate que dura 24 horas el asunto y ¡pum! Ya después ya no existe, ¿no? Sí, Queda en sí, la historia, queda en la claro. historia ya, en el mejor de los casos, pero si no, o sea, en Facebook eres famoso por un día, digamos, ¿no? Ajá, sí, O 2 días, no sé, claro. ya pasó, ¿no? O sea, no es el método ideal de divulgación, ¿no? O sea, se conoce, pero la gente luego no puede ver, estar escuchando. A mí me ha ocurrido, y yo luego veo cosas que digo, "Ay, esto lo voy a tener, lo voy a escuchar en otro momento, pum, lo guardo. Y, y así me quedo guardando miles de cosas que jamás he escuchado, te lo juro. Sí, Entonces, quiere decir que no es el mejor, el mejor método, no sé, o sea, es que es tanta la sí vivimos información en un mar de información, ¿no? que También. tenemos, Sí, claro. bueno, ese es un problema que bueno, que tenemos que lidiar ahora, ¿no? Sí. Eh, Tal vez sería aquí la invitación a las nuevas generaciones que, bueno, también, si no es por información de sus profesores, al menos saber que pueden realizar, bueno, no sé si existe el término en música, en las artes plásticas existe, el término de curaduría, ¿no? Que supongo que no está peleado, hacer un repertorio, pues con una curaduría musical
eso tal vez sea como la invitación, ¿no? De que nos quedemos, pues, a reflexionar, ¿no? El cómo vamos a desarrollar o diseñar un repertorio. A veces yo me he dado cuenta que muchas veces es la influencia del profesor, pero también es la influencia de los concursos, ¿no? O de los Ujú, festivales, que se cierto. ponen de moda ciertas obras, que no está mal, ¿no? Está muy bien que llame la atención cierto repertorio, ciertas piezas, ciertos compositores. Sin embargo, sí es una tarea que va más amplia, ¿no? En la de la interpretación. Una vez platicaba yo con un profesor. Lo que pasa es que en la música, pues hay diferentes funciones. Tú estudias composición o haces composición, te dedicas a ello, pues esa es tu función, ¿no? El crear. Pero, ¿qué va a pasar con esas composiciones? ¿Cómo van a salir? Pues con los intérpretes. O sea, entonces está la otra función, ¿no? El que toca, el que programa. Y que siento yo que no es un problema meramente de la guitarra, ¿no? Lo podemos ver incluso hasta en las orquestas mismas, ¿no? Claro, claro. Bueno, no está mal que siga vigente y de hecho, o sea, gracias porque siga vigente la música de Tchaikovsky, la música de Mozart, la música de Beethoven, pero también Ujú, no quiere decir que hoy en día no haya compositores para orquesta, ¿no? Y que difícilmente a veces también se eligen, ¿no? O se programan, pues, ¿no? Entonces creo yo que aquí más bien sería, pues esa la invitación, ¿no? De que los jóvenes, las nuevas generaciones, o en general los guitarristas que están vigentes, pues nos preocupáramos un poquito más por eso, ¿no? Porque también, digo, existe el repertorio contemporáneo, pero también hay un repertorio antiguo que es exclusivo de la guitarra, que también se ha perdido, ¿no? Se ha dejado de tomar en cuenta, ¿no? Muchas veces. sí, antiguo te refieres a cuál, Bueno, antiguo me refiero, no de estos años, digamos, de 50 años para acá, ¿no? Por ejemplo, ok. este, hablando de la generación de Tárrega, por decir así, pues hay un montón de autores alternos, ¿no? Que difícilmente se escuchan, José Broca, Julián Arcas, Cierto, Federico cierto. Cano, por ejemplo, ¿no? El mismo Manjón, sí. Sí, o sea, hay un montón de compositores que también dejaron un legado muy amplio y que también está limitado, ¿no? Su difusión. Y bueno, yo creo que en términos generales, esta charla que hemos estado abordando, pues apunta a eso, ¿no? Apunta, digo, desde su libro mismo, como hablamos en un principio, de entender pues nuestras raíces de la guitarra y entender cómo ha sido el proceso de las escuelas y cómo de ahí surgieron grandes personajes de la guitarra, pues también entender que la función de la música pues no va a tener vigencia si nosotros mismos no la impulsamos, ¿no? Cierto, cierto, sí. Sí, sí, ahora sí que, mira, yo sí le atribuyo mucha importancia a los maestros porque los maestros son los que están formando de alguna manera, Sí, digo, sí, sí creo definitivamente que el alumno se tiene que preocupar por su formación. ujú, Eso es inevitable. Finalmente, todo estudio es autodidacta, todo aprendizaje es autodidacta en última instancia, ¿no? Estoy de sí, acuerdo. Autoformativo, pues, ¿no? Tú te vas a ir cultivando con tus lecturas, con tus repertorios, lecturas de todo tipo, ¿no? Lecturas ah, de libros, lectura de partituras, vas a ir descubriendo miles de cosas. Eso ya corresponde quizá en un porcentaje incluso mayor, pues, o sea, 60-70% depende de ti, no, no puedes culpar al maestro. Pero sí creo que los maestros, como parte de una institución, como coordinadores de programas, coordinadores de la formación de determinados alumnos, eso, por ejemplo, agregaría a los organizadores de festivales para que incorporen de concursos de todo ujú, tipo, para que incorporen obras, ¿no? Para que sí, incorporen obras de autores
cuando menos de algún autor mexicano, que den a escoger al intérprete, ¿no? Digo, Sí. algo que sea una variedad. Todo implica pues, quizá más trabajo para los organizadores también y para los Ujú. jurados, ¿no? O sea, que conozcan la obra, qué sé yo. O sea, es que es lo que te digo, está encadenado todo, ¿no? Entonces, este, si hay todos esos elementos, pues es como se va a ir conociendo nuevas posibilidades digo, nuevo repertorio de los compositores, ¿no? Por ejemplo, es como este libro, ¿cómo se puede dar a conocer? Bueno, primero, por ejemplo, tú por diferentes circunstancias lo conoces y los investigadores, ¿no? Sí. Pero los alumnos, tú piensas un alumno, alguno de tus alumnos de los más jóvenes, que quieren saber cómo fue la guitarra o qué guitarras hay. Pues yo creo que tú dices, bueno, fíjate, hay un libro que quizá te puede interesar, Ajá. te puedes acercar a él y darte una idea de cómo era, qué pasaron, qué problemas tuvieron los primeros maestros, las primeras generaciones de guitarristas en México, qué sé yo. Pero Pero gente bueno, a ti además te gusta leer, pero hay maestros que no les gusta leer también. Sí, Estamos claro. viendo un Sí. problema nacional, o sea, Sí, sí, sí. Desde luego. entonces, que ven el libro y dicen, no, 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 está un poco largo, mejor no. Y yo he Sí, visto, yo sí. incluso he visto alguno que otro hasta me lo ha regalado, digo, me lo ha comprado y pregúntame si lo ha leído, ¿no? Le Sí, hace así, claro. así le Sí, hacen. por supuesto. No, y es que sí debemos de ser responsables. La historia la hacemos actualmente, ¿no? O sea, la historia no es el pasado. La historia es algo que se sigue transformando y se sigue elaborando al paso de los días, ¿no? Nuestra época es parte de la historia, ¿no? El futuro también es parte de la historia, aunque todavía no llega, ¿no? Pero Claro, sí, no podemos, simplemente como estancar ciertas cosas únicamente por afición, ¿no? Yo siento que a veces eso pasa. O sea, nos puede gustar mucho una actividad, pero también si es nuestra profesión, pues entonces ya no estamos hablando de una afición, ¿no? Ya estamos hablando de una responsabilidad que va más allá de eso. Yo ujú, creo que sí es obligatorio que los artistas pensáramos en esta parte que usted acaba de mencionar, la parte de cultivarse. Y lo han mencionado algunos grandes maestros, ¿no? Del arte y de la historia y de la filosofía, que no nada más es informarnos o cultivarnos desde nuestra área, ¿no? Es de nuestra responsabilidad saber, pues, de otras cosas, ¿no? De la filosofía misma, claro, la literatura, la antropología, otras áreas del arte. Nuestro contexto, incluso político-social, es importantísimo, ¿no? claro. Para poder también construir desde ahí, ¿no? Y creo que sí es falta de responsabilidad, pero bueno, eso ya depende también de la ética de cada persona, ¿no? Yo Sí, creo que, yo creo que está muy padre, pues, el hecho de que ahorita hayamos, pues, hablado de su libro, de hacer la invitación, de que se acerquen a él. Y vuelvo a recomendar, pues, el hecho de que no solamente los guitarristas, este es un material que puede estar al alcance de cualquier persona, porque es un libro que no está diseñado desde tecnicismos musicales, ¿no? Sino desde toda una visión histórica a la cual podemos acercarnos, asomarnos, cual sea, ¿no? Quien sea, pues. No meramente guitarristas. sí. Y bueno, maestro, me gustaría que mencionara, hace rato comentó de que se puede adquirir en Amazon, también desde luego con usted mismo. ¿Y dónde más, en qué sitios más se Pues encuentra esta? mira, yo pensando en el aspecto didáctico, asequible, digo, Sí, para todos los alumnos, primero, como te dije, es importante que se recuerde que es una autoedición, o sea, ninguna editorial lo ha hecho. ujú, Probablemente pueda yo ofrecerlo, como me lo sí, sugirió el maestro Juan José Escorza, un investigador
que ya una editorial que conozca este formato podría estar interesada. Es algo que iba yo a hacer, pero vino lo de la pandemia. Sí. Ofrecerlo a alguna editorial para que tenga más difusión o Ujú. resulte más económico, qué sé yo. Pero mientras, pues hay un método fabuloso, o sea, yo no tengo que invertir en tener 1000 ejemplares porque no tengo el dinero Ujú. y esos 1000 ejemplares ponerlos en las librerías, sino que la gente interesada puede ir a Gandhi, a Sanborns o a El Sótano, Sí. pedirlo, solicitarlo y hace el pago del libro y en 3 o 4 días, dependiendo de dónde esté, se lo Sí. manda. Ah, muy bien. Ese Perfecto. se llama pedido bajo demanda y se lo entregan físicamente. La otra es inmediatamente baja su aplicación Kindle, que es fabulosa, la verdad está muy buena. Sí. Ujú. Y además vi que ya bajó el precio. Está muy Ah, bueno. barato. Estaba muy barato. Costaba $9. Que nunca fueron $9. En pesos mexicanos eran 145 pesos, algo así. En eso lo vendían. Sí. O sea, lo vendían muy barato. Y hace poco entré de casualidad a Amazon y vale $6, creo. Entonces quiere Claro. decir que está muy, muy económico Sí. de manera digital y pues las fotos incluso se ven mejor, obviamente. eh, Ah, eh, vaya. y es muy fácil subrayar, es muy fácil localizar algún dato. Es mucho. Sí. Claro, o sea, los dos tipos de lectura tienen su encanto, se puede decir, ¿no? Digo, por ejemplo, ahora hice este formato que es un poquito más pequeño, el original estaba un poquito más ancho. Quizá Sí. me gusta más en términos de lectura, de espacios y todo eso, pero hice este más En pequeño físico. porque es un poquito Ajá. más práctico. No sé a ti qué te pareció En el este, formato físico dice, ¿no? sí, el formato físico. Sí. Sí, no, sí, claro. Es muy Sí, cómodo, desde pero luego. el otro era un poquito más cómodo, ¿eh? Era un Ah, poquito más sí. cómodo, pero pues, salía más caro, obviamente. Ah, ya. Sí, pero entonces estoy viendo si la gente le parece bien esta, pues sigo con este y es que Sí. al final de cuentas son libros independientes. El precio lo pone quien me lo está imprimiendo Sí. en conjunción con Gandhi, que son las distribuidoras. O sea, no es Sí. un precio que yo le ponga. Yo he Ajá. comprado algunos, ya no tengo muchos, y luego me lo piden, pues ahí me sale, y yo los podría vender más económicos, Sí. efectivamente, sale mucho más barato que... ¿Y usted tiene ejemplares actualmente para que si alguien también gusta contactarlo Pues sí, directamente? Sí. tengo como dos, tengo Ah, dos ya. ejemplares, sí, Ajá. Bueno, tengo dos, sí. bueno, con este serían Pero no tres. está de más, ¿no? Si pudiera también aquí mencionar algunos datos de contacto. Sí, cómo no, con mucho Sí. gusto. Puede ser ya sea en Messenger, Sí. en Messenger, que me puedan localizar, o si no, les doy el correo que viene aquí en el libro, que es igual que el libro, el nombre del libro, tiempo, Ujú. ciudad y guitarra, @gmail.com. Que Muy me bien. escriban, ¿Y por o por, Messenger cómo lo localizan, maestro? por Messenger estoy como Alejandro Rodríguez. Ujú. eh, Fíjate que ahí sí es más complicado porque hay miles de Alejandro Rodríguez, Ah, pero, sí. Bueno, pero es pero fácil de identificar. Creo que hay fotografías de usted ahí de perfil, sí, ¿no? sí, sí, Sí. exactamente. Ujú. Entonces, pues ahí es como me han localizado algunos. Bueno, no sé si vienen, lo que pasa es que no soy muy ducho en tecnología. Yo quise poner los dos apellidos y Sí. no sé si aparezcan. Ah, ya. Quise cambiar mi nombre así que quedara Ajá. igual, pero no sé. Pero la cuestión es que cuando me localizan viene en las fotos tanto el libro como mi imagen, por si Sí. me quieren contactar. Bueno, y si no, pues también ahí en el correo directamente que mencionó, ¿no? Tiempo, ciudad y Sí, guitarra, @gmail.com. sí, ahí con mucho gusto Sí, les contesto y si quieren sí, les cobro nada más aparte del precio del libro que es más el envío, económico. ¿no?
el envío. Ah, Y ya está llegando muy rápido, creo que llega como en una semana, porque cuando sí. empecé a enviarlo con la pandemia se tardaba un mes. Ah, vaya. Y Ujú. ahora no, ya llega como en una semana, Sí, llega el libro. sí, Digo, cuando es así, no sé, bueno, tú me lo pediste sí. de otra manera, fue mucho más rápido, pero sí, esa es la manera más práctica, ¿no? Claro. Mm. Maestro, y por último, si me regala un dato respecto a si tiene aspiración a ampliar esta investigación o está trabajando actualmente en algo que amplíe esta investigación, que nos Sí, pudiera compartir. fíjate que ya desde que salió el libro, obviamente salieron los especialistas ¿Sí? a decirme, sobre todo en la etapa de este de la etapa del primer guitarrista, Octaviano Yáñez, que pongo. ¿Sí? Es que, digo, nada más les platico, está dividido en generaciones el libro. Claro, sí. Entonces, en la primera generación, el primer guitarrista que pongo como antecedentes, Octaviano Yáñez, y ya como comentamos hace ratito, ya se ha investigado más en términos de guitarra séptima, en términos de Octaviano Yáñez, ya está su obra. Entonces ahí me decía que tenía que actualizar. Efectivamente, ya tengo que actualizar, pero para la época no había mucha información. Tengo que Sí, insistir esto y porque quizá no lo anda, no, muchos no dan crédito a ese asunto, ¿no? Pero te digo, salvo aquel artículo de la revista Desmangue sobre guitarra séptima y en 2003 no había nada escrito, o sea, ujú, o había muy poco. Por supuesto que ya estaba el libro del maestro Miguel Limón sobre música del siglo XIX, para guitarra séptima, pero no había propiamente como personajes que rescataran más. Ah, bueno, obviamente, y lo pongo aquí, estaban el trabajo de José Antonio Escorza y de Caero sobre las obras de Vargas y Guzmán. Esos eran los elementos que existían, pero así puesto en una historia de la guitarra no existía, ¿no? sí, Entonces, esa es la parte que yo creo que habría que complementar. Ahora, los sitios de internet que había en esta época se tenían que actualizar porque tú sabes que esos sitios cambian, o, ah, sí, claro. o mueren o los quitan. Sí, Entonces, eso habría que actualizarlo. sí, Este libro, debo decir que lo puse tal cual como lo concebí. O sea, no quise modificarlo porque hubiera implicado muchas cosas. O sea, tendría que hacerle tanto una revisión absoluta, ujú, como hacen los editores, en términos ortográficos, sintácticos, una corrección de estilo, así profunda, y añadirle esa serie de datos. Pero en todo lo demás, el libro sigue siendo vigente. Curiosamente, digo, la verdad es que ya debería de haberse modificado muchísimo más, pero no. O sea, curiosamente, casi a 20 años, digamos, después, digo, ya en 23 serán los 20 años que salió, vemos que sigue siendo vigente, ¿no? Afortunadamente ya hay libros, pero solamente en la etapa de guitarra séptima, como te menciono el libro de Arturo Ramírez, que es el primero que figura, pero él empieza a trabajar mucho después de lo que salió originalmente este libro. Entonces, en sí, ese sentido sigue siendo vigente, va a tener que ser aunque sea como una referencia de que existió este libro, ¿no? Pero, por ejemplo, te digo, yo me enteré de ese artículo de la revista Desmangue de casualidad. Por ejemplo, ¿tú la conoces esa? No, 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 no la no. conozco. Entonces, son de circulación limitada. La ventaja ahora es que este libro, pues ya se puede circular más y eso ya implica un trabajo mayor. Sí, porque estaban también por ejemplo, otras revistas que se han editado las mismas que menciona aquí el maestro Helguera que editó, pues no sé, no están en el CENAR. Cuando yo hice ese libro no estaban ni en el CENAR. Las revistas, las pocas revistas que había, pues no.
o sea, no se pueden encontrar, ¿no? Ni siquiera hemerográficamente, es una lástima. Entonces, todo eso se tendría que actualizar. Entonces, en ese sentido, sí actualizaría algunos datos de internet que pongo aquí, Sí, algunos datos de grabaciones que ya se pueden localizar y quizá el capítulo de la guitarra séptima y de Octaviano Yáñez. Sí, habría que actualizarlo. Yo espero poder hacerlo, pero te digo, pues depende de muchas cosas, fundamentalmente económicas. Pero sin embargo, yo estoy trabajando en la siguiente generación, que es decir, los alumnos que salieron de los maestros, es decir, la generación, se puede decir como de 45 a 64, que nació entre los años 45 y 64, la generación de Gerardo Tamé, la generación de Julio César Oliva, esa generación de guitarristas que fueron muy importantes, la generación de Alfonso Moreno. En esa generación estoy trabajando porque surgieron ya cuestiones muy importantes que es lo que han dado la pauta justamente para nuestra guitarra actual y que son alumnos pues de estos maestros, ¿no? claro, sí. Entonces, pues el mismo Alejandro Salcedo, el mismo Pedro Sergio Salcedo, son de esa generación este, que han hecho, que han dejado un legado muy importante y que es una generación, yo le llamo, de enlace entre el pasado, este pasado de estas generaciones y lo que estamos viviendo, ¿no? La Claro. generación de enlace. Más o menos así va a ser Ah, el mire, es título. un buen Sí, término, sí. La generación de enlace, claro. sí, sí. Sí, maestro, no, pues importantísima labor de investigación la que está usted realizando. Es realmente pues un Gracias. trabajo titánico, ¿no? Porque hay que profundizar mucho en muchas personas, hay muchas personalidades, y bueno, muchos contextos al mismo tiempo también, ¿no? Sí, no, la verdad es que está muy ambicioso, requeriría Sí, más tiempo, pero bueno, digo, más espacios pues voy a tratar de sintetizarlo. Va a ser como un ensayo, igual, ¿no? O ujú, sea, no, porque esa generación igual abarca muchísimo, ¿no? claro, Mucha gente se fue con la finta, pensó que eran biografías. No, son personajes que como entrevisto y como los entrevisté, no son, pongo elementos biográficos que son importantes nada más para contextualizar la labor sí, del trabajo de los maestros, de los 12 maestros que pongo aquí, pero, pero no son biografías. Ahora sí, cada personaje merecería una biografía especial. Yo creo que, por ejemplo, claro, por mencionar simplemente la de Flores Méndez, pues sería fundamental ahí tu labor, ¿no? O sea, conjuntado con un montón de material que está disperso, ¿no? O sea, es sí, un trabajo titánico, ¿no? También, como dices tú. Sí, claro. esto simplemente es como forma parte de la historia, pero a manera de ensayo histórico, quiero llamarle, quizás sí, no sé si sea el término correcto, ¿no? Va a ser una historia, en este caso de la generación, pero en términos de contextualización de lo que ocurrió en esa generación, ¿no? Y bueno, pues que busquen su libro, yo insisto mucho en eso. Ojalá que sí pueda ser un libro que tenga amplitud, ¿no? En el consumo de los guitarristas sobre todo. Y, y pues esperemos que así sea próximamente, ¿no? Sí, ojalá. También esta grabación va a estar en YouTube o nada más en Facebook. En YouTube, sí, en En YouTube YouTube. también tenemos el canal Guillermo Flores Méndez Oficial, Ujú. así se llama, el canal Sí, de YouTube. el que me hiciste favor de enviar, ¿verdad? Sí, entonces ahí vamos a estar y también a través de la página de Facebook Guillermo Flores Méndez Oficial, en ambos Perfecto. sitios. Sí. Pues maestro, muchísimas gracias por la entrevista, por la charla. Esperamos que no sea la última vez que esté aquí acompañando este sitio en homenaje a Guillermo Flores Méndez, que pueda en otra ocasión también compartirnos, ya sea trabajos de investigación, trabajos musicales, lo que sea, siempre esta es su casa y esperemos verlo pronto por acá. Sí, ahí me encantaría. El agradecido soy yo, Israel. Muchísimas gracias. Es una oportunidad excelente para que la gente
Bueno, pues de todas partes, pero de donde tú trabajas más estás en contacto, o tenga más posibilidad de conocer este trabajo que se sigue divulgando, porque yo creo que pues puede ser interesante para mucha gente conocer parte de nuestra historia y que siga sirviendo como homenaje a los maestros pioneros de la guitarra en México, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el trabajo vale la pena. Entonces te agradezco de nueva cuenta. Y sí, pues yo encantado de participar. Ojalá podamos que la próxima vez sea ya presencial y podamos estar charlando Desde con más luego, amplitud. eso sería el otro paso, por supuesto. Sí, Esperemos que sí pueda ser de esa manera, en esa otra modalidad. sí, claro que sí. Bueno, maestro, pues un gran abrazo, cuídese mucho y pues seguimos en comunicación. Que tenga una excelente tarde. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.